Gracia, misericordia y paz sean ustedes bendecidos, bendecidas. Fuente de amor, te bendigo de manera especial, así como a todo el pueblo de Dios en cualquier parte del mundo. Para el día de hoy tengo un tema absolutamente interesante que quiero tratar con ustedes. Pandemia mundial, señal profética de los últimos tiempos. A propósito de lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21 y verso 11, que leemos, dice: en el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Dice 21:11 de Lucas: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tenemos nosotros una palabra aquí de gran contenido escatológico. Acuérdense que lo profético tiene que ver específicamente con la inmediatez del corazón de Dios, pero lo escatológico tiene que ver ya con palabras proféticas que han sido declaradas en las Escrituras en diferentes épocas que apuntan al final de los tiempos. Esto es lo que tiene que ver con lo escatológico. El libro o tratado de las últimas cosas, eso es lo que quiere decir escatológico, de eschato y de logo, que son dos términos griegos. De manera que a propósito de los últimos tiempos, debemos nosotros producir una evaluación del llamado pequeño Apocalipsis. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, donde tenemos un escenario de una palabra profética declarada por el Hijo de Dios con el fin de traer claridad a los creyentes y a todo seguidor de su voz en cualquier generación sobre los últimos días, sobre los últimos tiempos. Él trae una declaración específicamente de lo que se ha conocido como el pequeño Apocalipsis. El pequeño Apocalipsis porque es un guión evidentemente reducido de lo que es el gran Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, como lo conocemos, el único escatológico que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros aludimos al pequeño Apocalipsis, debemos nosotros denotar que no es una palabra dicha por un profeta determinado, algún profeta de la antigüedad o de los apóstoles de Cristo. Esa es la misma voz del Señor Jesús, que es el profeta de Dios para su iglesia, que es el profeta de Dios para este mundo. De manera que la voz del Hijo de Dios, con esa certeza y esa precisión, no hay otro profeta, ni dentro ni fuera de la iglesia. Él es la voz, como dice en Mateo 17:5, allí en el monte de la transfiguración, que el Padre dijo del Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo que significa que Dios le ha dado todo el poder y la autoridad al Señor Jesús para declarar lo que hay en su corazón, cuestiones que tienen que ver con los últimos tiempos, y que el único que puede declarar esa palabra, de acuerdo a Isaías capítulo 43, es Dios, que no se equivoca prediciendo el futuro. Los hombres se equivocan, pero Dios no se equivoca, y Dios le ha dado el poder, la palabra y la autoridad a Jesús de Nazaret, que es el vencedor de los poderes de las tinieblas y del pecado, de la muerte, y que tiene esa autoridad, y aquí lo declara. Él nos manda una palabra tan importante en el pequeño Apocalipsis para que nosotros tengamos una comprensión de los últimos tiempos, y declara tres cosas que son absolutamente determinantes en lo que es la visualización, ¿verdad?, de esos últimos días. Acuérdense que Mateo 24:36 dice que el día ni la hora, ni siquiera los ángeles de Dios lo saben. No sabemos el día ni la hora,
pero por lo que dijo el Señor Jesús, sí, la época la podemos nosotros evaluar a la luz de lo que dijo el príncipe de los profetas, el Señor Jesucristo. Él alude primeramente a tres clases de señales distintas que evidencian su pronto retorno. Lo primero es los eventos que sucederán antes de su venida, y estos se encuentran en Mateo 24, 5 al 7, Marcos 13, 4 al 9 y Lucas 21, 7 al 12. Por ejemplo, el Señor Jesús habló de falsos cristos, habló de falsos profetas, de guerra, rumores de guerra, levantamiento de nación contra nación, reino contra reino, de pestes o pestilencia, habló de hambre, habló de terremotos en diferentes lugares, alborotos, sediciones, terror, señales en los cielos, angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas, y habló también de la persecución a sus seguidores. Estas son las señales que él dio en el primer renglón que trata Mateo 24, 5 al 7, así como los pasajes homólogos de Marcos 13 y Lucas 21. La segunda señal que él dio fue la predicación del evangelio en todo el mundo, y esa se encuentra en Mateo 24, 14, así como Marcos 13, 10. Y en el caso de la última señal, la número 3, el florecimiento de Israel, que es comparado con la higuera. Ahí tenemos nosotros el símil o la metáfora, que cuando veamos que la higuera florece es porque el verano está cerca. Quiere decir que es una referencia a Israel, que desde la antigüedad ha sido comparada por el cielo, ha sido comparada por el Espíritu Santo con una higuera. Entonces, cuando se trata de su florecimiento, sabemos que el verano está cerca, es decir, en el verano es el tiempo de cosecha, que el tiempo verdaderamente ha llegado, y con la cosecha está evidentemente el regreso de Cristo, lo que significa que Israel en el año 1948 se estableció como nación, y esto habla de su restauración. Significa que ya son más de 70 años que Israel tiene establecida como nación, y es una prueba poderosa de que las señales que el Señor dio, pues verdaderamente todas se han cumplido. Y esto de Israel se puede encontrar en Mateo 24, 32, como en Marcos 13, 28, así es, y Lucas 21, 29 al 30. Ahí está las escrituras, la palabra profética sobre Israel. De manera que aquí tenemos todas estas cosas que sucederán en el mundo pagano, en las naciones de la tierra, como levantamiento de reino contra reino, como he dicho, como terremotos, alborotos, sediciones, terror, señal en los cielos, una cantidad de cosas de las cuales queremos destacar la pestilencia, que es el tema que nos ocupa, la pestilencia. De manera que ahí nos vamos nosotros a concentrar en las pestilencias. Y a propósito de pestes o pestilencias, tenemos que el término griego para la palabra pestilencia es loimos. Ese es el término del griego del Nuevo Testamento. Loimos significa una pestilencia, cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. En Lucas 21:11, donde leímos, se usa en plural, y en Mateo se usa pestes, ¿verdad? El término pestes, que a la sazón es lo mismo, pestes o pestilencia, en Mateo 24:7. Es decir, que el Señor dijo que una de las señales que marcan el pronto regreso de su persona en busca de su iglesia, de su pueblo, son las pestilencias, y eso está en Lucas 21:11, donde leímos. También en el detalle de pequeño Apocalipsis
de Mateo 24:7. Esto de peste o pestilencia debe entenderse como un proceso infeccioso y se encuentran en la Biblia, en diferentes pasajes, tanto pestes como pestilencia, y que tienen un efecto destructor de manera muy rápida y que tienen una vinculación tanto a personas como en el reino vegetal como animales. Es decir, que cuando se habla de peste o pestilencia, eso tiene un efecto devastador, como lo podemos apreciar en el capítulo 7 del libro de Éxodo al capítulo 11, que aquí se utiliza el término plaga, que es un término homólogo, ¿verdad?, a peste o pestilencia. La Sagrada Escritura pone al lado de pestilencia otros tipos de plagas, otros tipos de ocurrencias que son destructoras para la humanidad, como son las guerras y el hambre. Primero viene la guerra, luego la guerra hace que se produzca el hambre, y el hambre, pues claro, guerra y hambre juntas pues producen enfermedades. Otras veces la pestilencia viene de por sí y hay una gran registración en las Escrituras. Insisto que las pestilencias a través de la historia han afectado tanto personas como animales, como también las plantas. Es así, y si afecta a las plantas, pues afecta también la vida misma, ¿verdad?, del ser humano, porque si hay una plaga en las plantas, pues hay pérdida en la cosecha, hay pérdida. No hay cosecha, entonces no hay que comer. Por ejemplo, en la oración que hizo el rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, él dice, si mal viniere sobre nosotros, habla de espada de castigo. La espada de castigo es la guerra, pestilencia, que son enfermedades, o hambre. Dice, nos presentaremos delante de ti, es decir, delante de Dios, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Lo que significa, eso es en 2 de Crónicas 29, lo que significa que Dios presenta una esperanza poderosa con relación a cualquier situación que se le presente al hombre que confíe en Él, y que la responsabilidad del hombre es tener fe, una fe acrisolada, y fe es descansar en Dios, reposar en Dios, creer en su palabra y saber que Él es fiel. Evidentemente, Él es más que su palabra. Creer en el Dios que creó los cielos y la tierra, el soberano que tiene dominio sobre cielo, tierra y mar, y que nos ha enviado al Señor Jesús, quien lo ha dado a conocer a Él como Padre, para que tengamos esa certeza y podamos confiar en Él, que aún en tiempo de pestilencia, como la situación que vivimos en el mundo en este momento, pues nosotros podamos tener esa confianza de acercarnos a Él cuando tengamos cualquier tipo de situación. De manera que esto es lo que Dios trae y presenta a través de todas las Escrituras, esa confianza y que la disposición de escuchar la oración de los justos, de oír, de tener una actitud siempre de dar una solución a las cosas, porque Él para todo en Cristo tiene la solución. Entonces, cuando el Hijo de Dios habla en el pequeño Apocalipsis, reitero, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, apunta hacia el templo, que eso es lo cercano, el entorno al templo, que ahí están involucradas las preguntas que sus apóstoles le hicieron con relación a esa grande piedra y esa majestuosidad del templo de Jerusalén. Entonces él habla en cuanto a lo cercano, trata del templo, pero en cuanto a lo lejano, trata ya de su pronto regreso a la tierra, es decir,
hay una mezcla del arrebatamiento de la iglesia y de su segunda venida. De manera que, fíjense una cosa, aunque son eventos diferentes, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Sin embargo, ustedes pueden apreciar que son eventos que se van a producir al final de los tiempos, los llamados eventos escatológicos. Entonces, en lo cercano tenemos que hubo una revuelta contra Roma en el año 66 después de Cristo, y que se involucraron los fariseos radicales, así también como los celotes que se levantaron contra Roma, y ellos se trancaron en Jerusalén, fueron rodeados en la ciudad por 4 meses. Y en agosto del año 70, pues Roma pudo irrumpir en la ciudad y destruirla totalmente, destruir el templo, quemarlo a fuego. El príncipe Tito hizo eso, el hijo de Vespasiano, dirigiendo esas tropas. Y eso fue profetizado por el Hijo de Dios, por el Señor Jesús, como en el año 29, año 30, que fue un poco antes de él ir a la cruz, que declara el llamado pequeño Apocalipsis, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, donde como profeta de Dios para la iglesia y este mundo declaró esa palabra. En lo cercano, la destrucción del templo; en lo cercano, todo lo que tiene que ver con lo que se detalla en estos capítulos; y en lo lejano, cosas que tienen que ver para los últimos días. De manera que todo lo que él dijo con relación al templo, en lo cercano, todo eso se cumplió. Proféticamente eso está cumplido. Profecía cumplida, así es. Ahora queda por cumplir lo lejano, que es lo que estamos viviendo nosotros. 20 siglos después, ya cumplido, del Señor Jesús pasar por aquí, por esta tierra, pues nosotros estamos frente a una pandemia que evidentemente nos desafía. Una pandemia que es desafiante y que nosotros estamos llamados a tener una respuesta, pero una respuesta espiritual, una respuesta que definitivamente sea guiada por la voz de Dios, porque todos estamos aquí, nadie sabe nada, nadie puede decir qué solución hay para esto. Solamente nos dan el protocolo de esta pandemia sanitaria, pero no más que eso. De manera que nosotros respetamos la voz de los facultativos, pero definitivamente la palabra más alta es la de Dios. Él es el dueño de todas las cosas y Cristo es el médico eterno, es el gran sanador, porque para eso fue a la cruz, no solamente para llevar nuestros pecados y nuestros males, sino también nuestras enfermedades. Entonces, cuando nosotros hablamos del COVID, el llamado COVID-19, tenemos que producir algunas precisiones que consideramos que son de gran interés para todos. Cuando entramos en el carácter profético universal que tiene esta pandemia, podemos nosotros aludir a lo que el Señor declaró en su palabra. Él produjo una declaración que tiene que ver de cuando sucedieran estos eventos, que nosotros estuviéramos muy atentos, porque trata del final de los tiempos. El Señor Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En Lucas 21, 28. También dijo: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En Lucas 21, 31. Entonces, cuando entramos en particularidades ya en lo que respecta a la pandemia misma, si nosotros producimos una evaluación, chequeamos allá, en el siglo V se produjo una pandemia, específicamente fue en Constantinopla, allí en la conocida ciudad de Estambul, en Turquía. Ahí comenzó y llegó hasta Egipto. Eso fue en el siglo V, pero produjo mucha conmoción en los corazones
de los habitantes de esa generación en esa región. Fue algo regional, pero esta enfermedad hizo que mucha gente también falleciera. Eso fue en el siglo V. Luego en el siglo XIII, entre 1331 y 1393, la llamada peste bubónica, y que por la abundancia de muerte que se produjo en la llamada peste bubónica, se le llamó la peste negra. La peste negra que la producía la pulga del ratón, pero ellos no se daban cuenta. La pulga del ratón se alojaba en los cabellos, en la ropa, en los zapatos, en cualquier lugar. Entonces picaba a la gente, afectaba a la gente esta pulga y le producía este mal conocido como la peste bubónica. La peste bubónica produjo 100 millones de personas fallecidas en el siglo XIV. Y eso es muy conocido, he declarado aquí en la historia. Pero tenemos el caso en el siglo XIX de la llamada influenza española. La influenza española o fiebre española, que cobró la vida de 40 millones en el siglo XIX y que afectó especialmente personas jóvenes entre 18 y 40 años y que cobró la vida de millones en el mundo de ese entonces, tanto en Europa como en el lejano oriente. Otra pestilencia que se está señalada en la historia y que se produjo en el año 1979 en la República del Congo, en África, fue el ébola. El ébola, que se entiende que fue que algún humano consumió unas frutas ya usadas, fruta mordida por monos, y entonces ese virus del ébola, ¿verdad?, pues se transmitió al hombre a través de esos frutos. Eso es lo que actualmente se considera y se cree. También en el año 1979 cobró una cantidad de vida y produjo ahí en el Congo un temor muy grande, porque eso podía tener una repercusión también de irse a otras latitudes. Sin embargo, gracias al Señor no sucedió así. Surgió en la década del 90 y también en nuestra década, comenzando esta década, también ha surgido 3 veces el llamado ébola, pero ha sido controlado. Hay unos científicos rusos que ellos lograron hacer una vacuna para el ébola, y entonces el ébola pues ha sido controlado, pero es un virus muy perjudicial porque produce un derrame interno de la sangre, de la corriente sanguínea en el hombre, y el hombre muere irremisiblemente. Es así, es algo terrible, así es. Y cuando hablamos también del SARS, que no es más que el síndrome respiratorio agudo, que ese fue en el año 2003, aquí en Hong Kong y Singapur, que fue donde más afectó, pues nosotros tenemos el llamado SARS, que ha sido citado ya varias veces porque es de la misma familia de los coronavirus. El asunto es que escuchaba a un científico colombiano que decía que son aproximadamente 320,000 virus que existen no conocidos por el hombre. Es decir, son 320,000 no conocidos por el hombre. Lo que significa que esto deriva más el pensamiento que es declarado en la palabra de Dios, que la vida en sí misma es un milagro, porque Él nos ha dado la vida y Él nos la mantiene. Es Dios en Cristo quien nos mantiene la vida, pero también el que le da continuidad a esa vida. La vida nuestra, la vida de cada hombre, de cada mujer, es en las manos de Dios que está. Mi cuñada, que vive en Italia, me llamó y me dijo: Luis, aquí la vida no es decidida ni definida por el hombre, haga lo que haga. Con lo que está pasando en Italia hemos llegado a una conclusión, que si Dios no está contigo, tú no eres nada. Dios
es el que sustenta la vida. Dios es el dueño de la vida. Y como yo sé que esta pandemia está produciendo una expectación y una experiencia, lo que estamos viviendo, como nunca antes, yo sé que de aquí saldremos muy fortalecidos en muchas cosas, y una de esas será, nos levantaremos con el pensamiento de que dependemos absolutamente de Dios y que tenemos que cambiar, que no podemos seguir como hemos estado viviendo en este mundo. Tenemos que cambiar, y es cambiar nuestros corazones hacia Cristo, nuestros corazones hacia Dios, y cambiar con los otros hombres. Tenemos que cambiar porque no hay de otra. La vida es un milagro en sí misma, y amanecer vivo cada día es una gracia infinita de Dios en Cristo Jesús, por lo cual no solamente los mayorcitos debemos dar gracias, sino también los muchachos y los jóvenes, porque la vida es el gran regalo de Dios. De manera que todo lo que tiene que ver con el coronavirus, es mucha la presión, el pánico, el temor que ha llegado a los corazones del hombre en este mundo, sobre todo aquellos que todavía no tienen una experiencia personal con Jesucristo. Pero qué bueno que hombres y mujeres de Dios que aman al Señor están, como dice las Escrituras, como leoncillos, están confiados en el Dios de Israel, en Cristo Jesús. Tenemos nuestra confianza en Él. No importa lo que suceda en este mundo, no importa cuál sea la circunstancia, nuestra confianza está en el Señor. El asunto es que hay tantas teorías y tantas voces que se escuchan, y no podemos nosotros confundirnos. Muchas teorías, entre las cuales algunos dicen que este virus del COVID-19, esto vino de otro planeta, es decir, que tiene un origen sideral. Hay algunos que dicen que esto fue un ensayo que el hombre estaba haciendo y perdió el control, y entonces ya no pudo controlar a este virus en esas investigaciones que estaba haciendo de carácter científico. Otros dicen que no, que toda una conspiración contra envejecientes, porque los envejecientes ya tienen que depender de la seguridad social, ya ellos no tienen una involucración en la producción nacional de los países. Entonces lo mejor es que ya no estén en este mundo. Eso es una teoría malvada, la teoría de la conspiración, porque esto es una eutanasia en masa. Eso es si fuera así. Ahora, lo que nosotros sabemos que todo esto comenzó allí en un mercado en la China, en Wuhan, en la ciudad digital de la China, la líder, la ciudad del 5G, y que los animales salvajes o exóticos estaban ahí con la gente juntos, y ahí vivía la gente, los humanos y los animales salvajes al lado de ellos, los cuales ellos vendían y se lo cocinaban al que iba ahí. En fin de cuentas, eso es lo que tenemos, y que se produjo una mutación, y que esa mutación hizo que entonces se transmitiera al hombre este virus, que hasta ahora no hay vacuna. Lo que quiere decir que tenemos que depender de Dios y a donde ha llegado la ciencia hasta ahora. Pero Dios es primero, que es el dueño de todo. En fin de cuentas, la razón que sea, la causa que sea, el modo como este virus haya llegado a tomar este protagonismo en el ser humano, es algo a investigar para el futuro, pero lo importante es que de una manera o de otra, el Señor Jesús, que es el profeta de Dios para su iglesia, lo dijo, que en los últimos días habrían enfermedades, habrían pestilencias y habrían pestes, es decir, enfermedades radicales, que el hombre pues se vería completamente indefenso, y que muchos
en una generación determinada serían abatidos. Nosotros estamos ante esta palabra profética que es insoslayable y que pone de relieve lo que ha declarado el Hijo de Dios. Él habló de manera categórica, produciendo una esperanza, y porque eso es lo de Dios es la esperanza. Hay muchos en este momento que hablan de tragedia, hay muchos que aumentan los números, hay muchos que están solamente atentos al pánico y le han dado más importancia al temor que al virus, más importancia a cosas que todavía no han ocurrido que al virus, que al virus mismo, porque ellos están llenos de temor y de miedo. Pero nosotros ponemos la palabra de Dios primero, porque eso es lo que el cielo aconseja. ¿Qué fue lo que dijo el Hijo de Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14, 2 al 3. Significa que el Señor tiene una promesa de preparación del lugar para el que cree en Él, en el reino de los cielos. Y esos lugares están preparados ya. El testimonio lo tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 21, la llamada Nueva Jerusalén. Allí los cristianos, todos aquellos que aman y obedecen a Dios en este mundo, en Cristo, sabe que tienen esas moradas preparadas. Pero Él dijo, el Hijo de Dios, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y cuando habla de vendré otra vez, ahí se trata del arrebatamiento de la iglesia. Ahí es que apunta. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Y por qué Él dice que Él se tomará a mí mismo? Bueno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Ahí es una metáfora que se usa en 1 Corintios capítulo 12, en palabras del apóstol Pablo. Lo que quiere decir que Él tomará a su iglesia, Él vendrá otra vez y tomará a su iglesia para que donde Él esté, nosotros también estemos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como lo dice en Juan 14, 2 al 3. Una palabra muy revitalizadora, una palabra de esperanza, que es lo que tiene Dios en su palabra en medio de esta crisis. Esperanza. Sus promesas se han activado. El Espíritu Santo ha activado estas promesas poderosas. Como dijo también el Señor, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, lo que ya hemos declarado en la palabra, todas estas cosas, lo que tiene que ver con rumores de guerra, lo que tiene que ver con levantamiento de reino contra reino, hambres en plural, pestilencia, sedición, señales en los cielos, todo lo que tiene que ver con estas señales que el Señor Jesús dio, que se producirían antes de su regreso. Por eso Él lo dice aquí en las Escrituras, en Mateo 24:33 y Marcos 13:29. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, es decir, cosas como la que está pasando ahora, esta pestilencia del coronavirus, conoced que está cerca a las puertas. Él usa aquí una metáfora. Lo que quiere decir es que yo estoy cerca a la puerta. Y alguien que está en la puerta, lo que significa es que cuando uno la abre la puerta, ahí está la persona, ahí está. Y si abre otra puerta, ahí está. Es así. Cuando Él habla, porque lo dice en plural lo dice, que Él está a las puertas, quiere decir que cualquier puerta que se abra, cualquier pensamiento que el hombre tenga con relación a esto o aquello, a lo otro, cualquier tipo de ocurrencia, si abre esa puerta, el Señor está ahí, como dice el dominicano, es un pelito ya al venir. Es decir, que Él está listo ya a entrar por esa puerta en este mundo y viene a buscar a los suyos, a buscar a su pueblo. Por eso no podemos caer tampoco en el temor y el terror que muchos sienten. Debemos manifestar en nosotros esa certeza y esa confianza y así testificarlo a otros para que también sepan de su amor. Porque nosotros somos una congregación, la Iglesia de Cristo,
de profetas verdaderos y debemos sentir un amor profundo hacia los pecadores para proclamar el evangelio, para que ellos también sean salvos, para que ellos también tengan esta gracia preciosa de vida, de fe y de salvación. ¿Qué dice entonces el apóstol Pablo en su escatología, lo que él escribe en 1 Corintios capítulo 15, de acontecimientos de los últimos días? Bueno, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí se usa un eufemismo de dormir, para muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice: en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pueblo de Dios. El verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla del rapto. La trompeta sonará, dice, y a la final trompeta, dice 1 Corintios 15, 52, y será un abrir y cerrar de ojos. Será algo rápido, como cuando alguien abre y cierra los ojos. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Y estamos en los días, porque estos son días apocalípticos, días proféticos. Pero ¿qué más también dice el apóstol Pablo? En Primera de Tesalonicenses tenemos nosotros esta cita, que es una cita muy conocida por los cristianos de América Latina. En el capítulo 4, en el verso 15, dice, verso 15 en adelante, de Primera de Tesalonicenses, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y quiere decir que antes de que los que estén vivos en esa generación sean levantados, un poquito serán segundos antes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice, lo que hayamos quedado, es decir, lo que estemos vivos, vamos a tener esa fe y esa confianza, estemos vivos el día en que suene la trompeta. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es en la misma nube que nos vamos. Los que resucitarán y porque habían muerto ya, eran parte de la iglesia triunfante, pero la iglesia que esté viva, los hombres y mujeres de Dios caminando en la tierra, el día en que suene la trompeta, serán transformados en sus cuerpos a semejanza del cuerpo de gloria que tiene el Señor Jesús. Así también los que ya han partido a la presencia del Señor. Iglesia triunfante, iglesia militante, nos reuniremos en esa nube e iremos entonces a recibir al Señor en el aire y así estaremos, dice, siempre con el Señor. Y en el capítulo 5 hay una palabra: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Hay que estar velando, y más en tiempo como esto, velando, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, es decir, los que andan en tinieblas, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y el apóstol Pablo no habla aquí de borrachos, sino los que están ciegos en la oscuridad. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmos. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No, la ira de Dios no vendrá sobre su pueblo, no vendrá sobre la iglesia de Cristo. Nosotros hemos sido levantados y Dios nos ha llamado no para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¡Wow! ¡Qué pasaje tremendo! Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el verso 6 y hasta el 10, es un pasaje tremendo. Por eso en el verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Así que los hermanos que se sienten desanimados, desalentados, que se sienten tristes, sin esperanza, oye, aliéntate, toma fuerza, toma fortaleza, porque nosotros, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En este mundo Él ha prometido protegernos, cuidarnos, guardarnos, pero también nos ha dado una esperanza, porque si alguien tiene en lo que Él regresa que partir de este mundo, sabe, algún cristiano sabe, está consciente de que parte a la presencia del Señor. Ahora, los que vivimos, hombres y mujeres de Dios, lo que estamos esperando es el toque de trompeta. Y el COVID-19 es una señal profética ya declarada, profetizada por el Hijo de Dios. Y que no hay ningún profeta humano, ni siquiera Nostradamus, como algunos lo quieren sacar en este momento de debajo de la manga, para interpretar cosas que Nostradamus no ha dicho, porque el único que podía y puede decir cosas de manera exacta y precisa es Dios, sin fallar. Si Dios dijere 100.000 millones de palabras proféticas que tengan que ver con el futuro, no se equivocaría en ni siquiera una. Ahora los hombres, cada vez que hay un cambio de año, ellos comienzan a decir, hay una cantidad de astrólogos, de personas dedicadas a la adivinación, que ellos comienzan a decir, sucederá esto, aquello, lo otro, y de muchas cosas quizás una ellos pegan o dos, pero en las otras cosas se equivocan y de eso ellos no hablan. Ahora, si Dios hablara 100.000 millones de cosas, no hay una sola que deje de cumplirse, porque Dios es perfecto y obra en tiempos perfectos. Y la voz de Dios en este mundo se llama Jesús, el Señor Jesús. Es el vencedor, venció a Satanás, el pecado, venció la muerte, la condenación eterna, venció el coronavirus, venció todos los males. Es así, porque Él subió a la cruz, llevó nuestras enfermedades y por sus heridas hemos sido nosotros curados. Tenemos una palabra en Apocalipsis 4:1. Es una palabra demasiado fiel, que dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que a Juan es que se le dice allá en Patmos que él oye esa voz como de trompeta que le dice: sube acá. Y Juan es un tipo de la iglesia que será llamada de la tierra al cielo por el Señor Jesucristo, será llamada de las nubes antes que venga la gran tribulación, porque la gran tribulación comienza a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Entre el capítulo 6 y el capítulo 19, que es cuando se oye el aleluya en el cielo por la caída de Babilonia. Ahí está todo ese periodo del capítulo 6 al capítulo 19, todo este detalle que presenta el libro de Apocalipsis, la llamada gran tribulación, porque Jesús dijo que habrá tribulación como nunca la ha habido en el mundo. Ahora la iglesia será llevada antes. A Juan se le dijo: sube acá, antes de la gran tribulación, y eso está clarito como el agua. El que no lo quiere ver es porque, bueno, no quiere abrir sus ojos a la verdad, porque no hay 3 ni 4 verdades, una sola verdad. Entonces nosotros estamos esperando a Cristo, los cristianos, y estamos en este mundo, pero acuérdense, como dijo el apóstol Pedro, somos peregrinos y extranjeros, nosotros andamos de paso. Y por último, algo tengo que decir, que es esta tierra, yo la veo como en Apocalipsis capítulo 12, porque es una tierra que está enferma y donde Satanás tiene a la gente muy turbada. Dice: esto será en la gran tribulación, la iglesia no estará aquí, donde dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El miedo, el temor, el sopor, la depresión, la ansiedad, la turbación, nada de esas cosas vienen de Dios.
Dios no produce eso en la gente, porque Dios es un Dios de amor y Dios lo que quiere es el bien del hombre, que el hombre sea feliz. Precisamente por eso Cristo fue a la cruz a llevar nuestras enfermedades. Ahora, cuando Satanás es suelto, hay aflicción en la tierra, y eso se ve porque, como lo dice en Apocalipsis 16, 2, que desde el 1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, es decir, del anticristo, y que adoraban su imagen. Es decir, que lo que nosotros miramos desde el capítulo 6, cuando comienzan a abrirse los sellos, hasta el capítulo 18, 19 de Apocalipsis, es terrible la llamada gran tribulación. Pues lo que nosotros estamos viviendo con esta pandemia no es la gran tribulación, porque la iglesia de Cristo está aquí todavía. No es la gran tribulación, reitero, pero sí es un avance de la gran tribulación. Sí es un ejemplo de cómo, un ejemplo mínimo de cómo será la gran tribulación. Verdaderamente tenemos que abrir los ojos. Yo animaría a los cristianos a que busquemos más de Cristo, que unamos nuestros corazones al Espíritu Santo, que tengamos una mayor rendición, un mayor quebrantamiento en nuestras vidas, que nos entreguemos más y que seamos más sinceros con el Señor en todo, y que le amemos sobre todas las cosas, y que estemos más apegados a Él. No después que pase esto, no, desde ahora mismo. Vamos a unir nuestros corazones al Espíritu de Dios y vamos a estar más unidos al Señor, escudriñando su palabra. Vamos a obedecer en todo. Vamos a ser más obedientes a nuestros pastores. Vamos a ser más solidarios con el que está a nuestro lado. Aunque sea una persona difícil de amar, vamos a ceder hasta nuestro derecho en ocasiones determinadas. Vamos a estar cerca de los que sufren, de los que padecen, de los que lloran. Tenemos que cambiar con Dios y con los otros hombres. Tenemos que cambiar con Dios y con la familia. Tenemos que cambiar y valorar lo que es la vida, este gran regalo que Dios nos da, y el gran regalo que Dios ha puesto a nuestra disposición al enviar a Cristo, porque Él envió a Cristo, pero Cristo quiso venir por ti y por mí. Vamos a darle esa oportunidad de consagración, pueblo de Dios, para que cuando suene la trompeta estemos preparados. Y en cuanto a los pecadores, yo, como dice las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 5, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, tú que no has aceptado a Cristo, te ruego, y como iglesia de Cristo, te rogamos que reciba a Cristo. Recibe a Cristo. ¿Qué es lo que tú esperas? Pero tú estás viendo cómo lo que está escrito aquí en la Biblia se cumple, y te queda solamente viendo la circunstancia. Levanta tu mirada y abre tus ojos a la espiritualidad verdadera, que estos son días proféticos. Sí, Dios te ama, Dios te cuida, te protege a los tuyos. Si tú te pone en sus manos, si tú le obedeces, Dios es fiel. Si no le obedece, si somos infieles, Dios permanece fiel. Si tú no le obedeces, Dios como quiera te cuida y te ama, pero no tiene pacto contigo. Y entonces ese pacto hay que hacerlo, porque lo más importante no es ni siquiera este momento, porque esto pasará. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Abre tu corazón y recibe a Cristo y dile: yo quiero ser limpio con tu sangre purísima, preciosa, perfecta. Cambia mi vida, transforma mi vida. Yo te rindo mi corazón a ti.
Su sangre purísima y perfecta te limpia. Dios no está enojado contigo, lo que quiere es que tú te reconcilies con Él. Su sangre está caliente todavía para quemar toda mancha de tu conciencia y dejar tu conciencia como la blanca nieve, como la blanca lana. Su amor está aquí. Yo quiero orar por ti para cambio de vida, para transformación. Vamos a orar. Voy a orar primero por aquellos que aceptan a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento de proclamación del regreso de Cristo, de su maranata, de su parusía, de su venida por su pueblo, yo oro por los que reciben a Cristo, para que tú, oh Dios, cambies sus vidas, que tú les transformes, que tú traigas algo distinto, Señor. Oh, por el nombre de Jesús, perdona sus pecados. Límpiales, Señor, de toda maldad en este momento, que ellos hacen penitencia delante de ti y quebrantan sus corazones y te reciben como Señor de sus vidas. Anota sus nombres en el libro de la vida. Oh Dios, perdona sus pecados. Oh, límpiale de toda maldad y que ellos sientan esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Ahora que ellos unen el corazón con la boca, reconociendo tu resurrección y tu señorío, te damos las gracias porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como dice Romanos 10:10. Padre, mando esa palabra ahora a tu pueblo, levanta a tu pueblo, anima a tu pueblo, dale fuerza a tu pueblo, revitaliza a tu pueblo, trae, Señor, nuevas fuerzas a tu pueblo para seguir siendo fieles. Danos, oh Dios, esa pasión por lo tuyo, esos anhelos internos, esos fueros para nosotros amarte a ti por encima de todas las cosas, Señor Jesús, para agradarte a ti, oh Dios Padre, para tener una unidad contigo, Espíritu Santo. Oh, te damos las gracias y danos la entereza, el amor, la compasión, oh Dios, para seguir clamando por los que están en primera línea luchando contra este virus, oh Dios, todo lo que están luchando en el ámbito sanitario, todos estos equipos que sean sustentados y sostenidos por ti y que tú les cuides, así también como los que están en las calles, militares y policías, Señor, trabajando en favor de este pueblo, la República Dominicana y así en las naciones de la tierra. Sabemos que esto pasará y volveremos a tu casa para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para poner tu nombre en alto. Entre tanto, en lo que tú regresas, seguimos predicando como Iglesia de Cristo y estamos en avivamiento. Te damos las gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Para el pastor Luis Reyes ha sido un verdadero placer haberte acompañado. Gracias, misericordia y paz, y que esta palabra que hemos escuchado tú la pongas en tu corazón. Dios te bendiga ricamente. Gracias y paz.